Buenas, mi nombre es Edwin Reyes y hoy quiero hablarles en este video acerca de las propiedades de los números enteros. En este video vamos a ver las propiedades de los números enteros. Una de las principales propiedades de los números enteros es que en la adición y sustracción y multiplicación de números enteros da como resultado un número entero. Vamos a detallar esta propiedad. ¿Cómo adicionamos números enteros? ¿Cómo sumamos números enteros? Podríamos decir, por ejemplo, que vamos a sumar dos números enteros positivos, lo cual se vería de la siguiente manera. Si demarcamos en paréntesis los números enteros, entonces estamos en una operación de suma de dos números enteros positivos. Intrínsecamente aplicamos la ley de multiplicación de signos, que dice que signos iguales al multiplicarse dan más. Este signo está multiplicando este signo, se dice más por más da más. Y ahora tenemos una simple operación de suma algebraica, donde 3 más 4 es igual a 7. Otro ejemplo de adicionar números enteros podría ser sumar dos números enteros negativos. Si lo colocamos en paréntesis, aquí estaremos sumando dos números enteros negativos. Por la ley de multiplicación de signos que ya explicamos en el ejemplo anterior, signos distintos multiplicados dan menos, o sea, más por menos da menos. Y ahora se hace simplemente la suma algebraica de menos 5 menos 7. Y la suma algebraica de menos 5 menos 7 da menos 12, ya que dos números enteros del mismo signo se suman y se coloca el mismo signo. Otro ejemplo podríamos sumar un entero positivo con un entero negativo. Aquí tenemos un entero positivo, lo estamos sumando con un entero negativo. Por la ley de multiplicación de los signos, ya sabemos que más por menos da menos. Y nos quedaría simplemente más 8 menos 9, lo que mismo que es 8 menos 9. La suma algebraica dice que cuando se suman dos números enteros de distintos signos, se restan los números y se coloca el signo del mayor. En este caso el mayor es 9 y 8 menos 9 sería menos 1. Otro ejemplo de adición de números enteros podría ser sumar un entero negativo con un entero positivo, lo cual se muestra a continuación. Estamos sumando un entero negativo con un entero positivo. Por la ley de multiplicación de signos, más por más da más. Y nos queda menos 12 más 7. Y por suma algebraica de números enteros, tenemos que un número negativo sumado a un número positivo se restan y se coloca el signo de mayor. 12 menos 7 va a dar 5 y el signo del mayor es negativo, o sea, da menos 5. Ok. Otra de las propiedades de los números enteros está en que la división de números enteros da un número entero solo en los casos que el divisor es un múltiplo del dividendo. Esto lo podríamos evidenciar en el siguiente ejemplo. Sabemos que toda fracción es una división, donde el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. En este caso, 3 es un submúltiplo de 12. Por lo tanto, la división de 12 entre 3 da un número entero. Otro ejemplo podría ser 15 entre 5, ya que 5 es un submúltiplo de 15. 15 entre 5 da menos 3, en este caso porque es menos 15 sobre 5. Por ser 5 un submúltiplo de 15. Aquí a su vez estamos aplicando la ley de división de los signos, que tiene sintonía con la ley de multiplicación de signos. Cuando divido dos signos iguales, su resultado es positivo. Cuando divido dos signos distintos, su resultado es negativo. Menos entre más da menos, más entre más da más. En este ejemplo tenemos 15 sobre 3, siendo 3 un submúltiplo de 15, la división es posible, y menos entre menos da más, y 15 entre 3 a 5 da entonces un número entero, lo que ratifica el enunciado de que la división de números enteros da un número entero solo en los casos que el divisor es un múltiplo del dividendo. Otro ejemplo
sería 27 entre menos 3. 3 es un múltiplo de 27. Por lo tanto, 27 entre 3 va a dar menos 9, porque más entre menos da menos. ¿Ok? Otras propiedades importantes de los números enteros. Hablemos, por ejemplo, de la propiedad conmutativa de la adición. En la adición de números enteros, el orden en que se coloquen los sumandos no altera la suma. Si A y B son números enteros, sumar A más B es igual que sumar AB más A. Un ejemplo podría ser, si sumo menos 2 más 7, es lo mismo que sumar más 7 más menos 2. Y esto se evidencia de la siguiente manera. Si aplicamos la ley de multiplicación de signos, tendríamos que más por más da más, y en este lado tendríamos menos 2 más 7. Por este lado tenemos más por menos da menos, y tendríamos más 7 menos 2. Menos 2 más 7 y 7 menos 2 darían resultado 5. 5 igual a 5. Bueno. Otra propiedad sería la propiedad asociativa de la adición. En la adición de números enteros, la suma no se altera si se sustituye dos o más sumandos por su suma efectuada. ¿Cómo se puede observar esto? Yo tengo tres números enteros A, B y C que se están sumando. Eso es igual a asociar primero la suma de A más B, efectuarla y luego sumarle a C. O dejar a A y sumar a B más C y luego sumar a con el resultado de B más C. Si esto que estamos simbolizando en letras hacemos un ejemplo con números, se podría ver de la siguiente manera. Si tenemos tres números enteros, en este caso el menos 2, menos 3 y el más 5 que se están sumando, podríamos asociar primeramente la suma del menos 2 más el menos 3 y luego sumarle el más 5. O podríamos dejar el menos 2 y asociar la suma de el menos 3 más 5. Si seguimos efectuando así, podríamos ver que menos 2 más 3 más 5 podría ser que más por menos da menos, y nos quedaría de este lado en la parte de la asociación menos 2 menos 3, y seguimos aquí con más por más da más, que lo seguimos colocando igual, más 5. Bien, por el otro lado tenemos que menos 2 lo colocamos igual y hacemos la asociación del menos 3 más 5. Más por más da más, y entonces tendríamos menos 3 más 5 como la parte que va asociada. ¿De acuerdo? Si seguimos resolviendo así, nos podemos dar cuenta que menos 2 menos 3 es la suma de dos números negativos, lo que va a dar como resultado un número negativo. Menos 2 menos 3 va a ser menos 5. Más por más da más, aquí lo dejamos simbolizado en el más 5. Mientras que esta parte de la asociación sería menos 3 más 5. Y menos 3 más 5 es la suma de un número negativo con un número positivo, lo cual debe hacerse una resta y colocar el signo del mayor. 3 menos 5 son 2, el signo del mayor es positivo. Entonces ya por este lado tendríamos que, en el próximo paso nos daríamos cuenta que simplemente tenemos menos 5 más por más da más 5, y tenemos menos 2 más por más da más 2, lo que definitivamente daría 0 igual a 0, lo cual ratifica la propiedad. ¿Ok? Otra de las propiedades de los números enteros es el elemento neutro de la adición. El elemento neutro de la adición en los números enteros es el 0, ya que no influye en la suma. Podemos evidenciar esto a través de un ejemplo. Primero, lo podemos simbolizar en letras, decir que A más 0 siempre será igual a A. Si hiciéramos ejemplo y usáramos el número entero 2, 2 más 0 es igual a 2. Si hacemos otro ejemplo con otro número entero, este ejemplo menos 3 más 0 es menos 3. Entonces fíjense cómo el 0 no influye en la suma y se obtiene siempre el mismo número. Por eso el 0 es considerado el elemento neutro de la adición de enteros.
Otra propiedad podría ser el elemento simétrico de la adición. El elemento simétrico de la adición de entero es un número entero de igual valor absoluto pero de signo contrario. ¿Cómo podemos ver esto? O sea, por ejemplo, decir que el simétrico de más 2 es menos 2. O sea, es el mismo número entero pero con signo contrario. El simétrico de menos 5 será más 5. ¿Ok? La propiedad conmutativa de la multiplicación. En la multiplicación de enteros, el orden en que se efectúe la multiplicación no afecta al resultado. ¿Cómo podemos visualizar esto? Digamos que la propiedad diría que un número entero A multiplicado por un número entero B es igual a multiplicar B por A. O sea, el orden de los factores no altera el producto. Un ejemplo podría ser menos 2 por menos 3 es igual a multiplicar a menos 3 por menos 2. Fíjense que menos por menos da más y 2 por 3 da 6, menos por menos da más y 3 por 2 es 6. Otro ejemplo, tomamos números enteros de signos contrarios, ¿de acuerdo? Y los multiplicamos. Más 5 menos 7 debe ser igual a menos 7 más 5. 7 por 5, 35, más por menos da menos. Propiedad asociativa de la multiplicación. Bueno, la propiedad asociativa de la multiplicación de enteros dice que la multiplicación de enteros, el resultado no cambia si reemplazamos varios factores por su producto. Veamos. Si lo colocamos en letras, digamos que si estamos multiplicando tres números enteros A, B y C, da igual multiplicar primero los elementos A y B y ese resultado multiplicarlo por C, que dejar el elemento A y hacer la multiplicación de B por C, ¿de acuerdo? Y multiplicar A por el resultado de B por C. Con números se vería esta propiedad de la siguiente manera. En el caso que yo esté multiplicando los números enteros menos 2, menos 3, más 5, y se están multiplicando, yo podría asociar, o podríamos asociar, los dos primeros números y hacer esta primera multiplicación, y luego ese resultado multiplicarlo por el tercer número. O podemos dejar el primer número fijo, multiplicar el segundo y tercer número, ¿de acuerdo? Y el resultado de multiplicar el segundo y el tercer número lo dejamos y lo multiplicamos por el menos 2. ¿Cómo se vería esto? Aproximadamente de esta forma, ¿verdad? Fíjense que menos 2 por menos 3 daría más 6, porque menos por menos da más. Y tendríamos el más 6, que de esta operación multiplicado por el 5. Mientras que por este lado estamos haciendo primero esta operación, menos 3 por más 5, que menos por más da menos, y 5 por 3 da 15, menos 15. Entonces tenemos que por este lado tendríamos más 6, más 5, lo cual da 30, y por este lado tendríamos menos 2 menos 15, que también da 30. ¿Ok? Ratificando así la propiedad asociativa de la multiplicación. Propiedad elemento neutro de la multiplicación. En la multiplicación de enteros, el elemento neutro es el 1, ya que al multiplicar cualquier entero por 1 se obtiene el mismo número entero. Esto se podría ver de la siguiente manera. Usando letras, si A fuera cualquier número entero, A por 1 es igual a A. Ya haciendo ejemplos, podríamos multiplicar el menos 8 por 1 y da menos 8. O podemos multiplicar más 14 por 1 y nos da 14. Fíjense que esto cumple la regla que dice que el elemento neutro es 1, ya que al multiplicar cualquier entero por 1 se obtiene el mismo número entero. Se obtuvo menos 8, se obtuvo más 14. Otra propiedad importante es la propiedad elemento absorbente de la multiplicación. El elemento absorbente de la multiplicación de enteros es el 0. Al multiplicar cualquier número entero por 0, el resultado es igual a 0. Esto
usando letras, diríamos que si tenemos un número entero A lo multiplicamos por 0, su resultado es 0. Usemos ejemplos de números enteros más grandes. Menos 124 por 0 da 0, más 2345 por 0 da 0. Una de las propiedades más importantes de los números enteros es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. Es importante esta propiedad, pues es una de las más usadas en la solución de ejercicios de bachillerato. La multiplicación es distributiva por la derecha y por la izquierda respecto a la adición y sustracción de enteros. Siempre se cumple. Fíjense, si lo hacemos en letras, diríamos que si tenemos tres números enteros A, B y C, y tenemos la suma de B más C multiplicado por el entero A, se aplica una distributiva que no es más que la multiplicación de A por B más A por C. O esto sería por la derecha, y si lo quisiéramos por la izquierda, podríamos decir que si tenemos B más C multiplicado por A es igual a tener B por A y C por A, lo cual podemos colocar A por B o A por C con la misma propiedad conmutativa de la multiplicación. Fíjense que no solamente es para la adición, sino también para la sustracción. Si lo vemos desde el punto de vista de la sustracción por la derecha, planteado una sustracción de enteros multiplicada por un entero, se hace una distributiva A por B menos A por C. Y si lo viéramos por la izquierda, podríamos decir que tenemos B menos C multiplicado por A, que también es A por B menos A por C. Es importante observar estas propiedades con detenimiento. ¿Ok? Vamos a colocar números para ver cómo se comporta la propiedad. En este caso tenemos la adición de los números enteros menos 3 más 4 multiplicado por el número entero menos 2. Fíjense que hacemos la distributiva y colocamos menos 2 que multiplica menos 3. Colocamos el signo de la suma y colocamos menos 2 que multiplica más 4. Menos por menos da más, 2 por 3 da 6. Menos por más da más, menos por más da menos, 4 por 2, 8. Entonces tenemos más 6 más menos 8, lo cual nos daría 6 menos 8, y por la suma algebraica de enteros, simplemente esto sería la diferencia de 6 menos 8, y dejamos como signo el signo del 8, que es el mayor, nos da menos 2. Otro ejemplo podría ser este. En vez de ser adición, vamos a hacerlo con sustracción. Y entonces hacemos la distributiva de menos 5 menos 6, menos, que es este signo menos, y menos 5 por menos 7. Menos por menos da más, 6 por 5, 30. Este menos es este menos, y menos por menos da más, 7 por 5, 35. Más por menos da menos, 30 menos 35 nos daría menos 5. Gracias por su atención.